En esta noche tranquila, mientras el mundo se sumerge poco a poco en el silencio del descanso, acompáñame en un recorrido pausado y sereno por los senderos de la historia. No es un viaje de prisa ni de sobresaltos, sino de contemplación, de escucha atenta y reflexión sosegada. El viento suave de la memoria nos llevará hacia un nombre que aún hoy despierta curiosidad, asombro y misterio: los Templarios. Pocas órdenes han dejado un eco tan persistente en el imaginario colectivo. Desde las crónicas medievales hasta las especulaciones modernas, los templarios han sido objeto de admiración, sospecha y leyenda. Su historia, tejida entre la luz de la fe y las sombras del poder, nos ofrece una visión fascinante de la naturaleza humana y de los enigmas del pasado. Esta noche, sin buscar juicios ni verdades absolutas, recorreremos juntos el largo sendero que ellos alguna vez caminaron. Hablaremos de sus orígenes humildes, de su crecimiento sorprendente, de sus secretos y caídas, de los símbolos que portaron y de las huellas que, aún hoy, podemos intuir en los rincones más inesperados. Permite que el tiempo se deslice con suavidad mientras la narración avanza. Imagina el crujir lejano de unas botas sobre las piedras antiguas, el murmullo apagado de plegarias en templos remotos, el roce del metal contra el cuero y la vibración sutil de una historia que, pese a los siglos, sigue palpitando. Así comienza nuestro caminar por la senda templaria. Retrocedamos ahora hasta los albores del siglo XII. El mundo, tal como lo conocían entonces, estaba marcado por la profunda convicción religiosa y por un anhelo ardiente de reconquistar los lugares sagrados de la cristiandad. Las cruzadas habían abierto los caminos hacia Tierra Santa, pero esos caminos, largos y peligrosos, estaban llenos de incertidumbres para los miles de peregrinos que, movidos por la fe, emprendían la travesía. Fue en este contexto, entre la devoción y la necesidad, donde surgió la semilla de lo que sería la Orden del Temple. Un reducido grupo de caballeros, movidos por el deseo de proteger a los viajeros indefensos que se dirigían hacia Jerusalén, decidió unir sus fuerzas bajo un propósito común: salvaguardar los pasos de aquellos que, desarmados y vulnerables, buscaban pisar los lugares donde había caminado Cristo. No eran muchos al principio, apenas un puñado de hombres armados, encabezados por Hux de Payens, quienes ofrecieron su juramento de servicio en el mismo corazón de Jerusalén, en las cercanías del antiguo templo de Salomón. Por esta ubicación recibieron el nombre de pobres compañeros de Cristo y del templo de Salomón, aunque la historia acabaría simplificando su nombre: los Templarios. A diferencia de otros guerreros de la época, ellos no buscaban gloria personal ni riquezas inmediatas. Su motivación primera era la protección, el amparo de los peregrinos frente a los bandidos y peligros que infestaban los caminos polvorientos y las montañas ásperas de Oriente. Allí, en la soledad de los desiertos y en los pasos estrechos de los valles, los templarios vigilaban, ofreciendo su espada como escudo para los viajeros. Era un tiempo duro, pero también de esperanza. Los reinos cristianos de Europa veían con admiración el valor de estos hombres. La Iglesia, por su parte, comenzaba a reconocer en ellos una nueva forma de vida religiosa, la de los monjes guerreros, que, además de orar, combatían. Así, en medio del cruce de culturas, de caravanas interminables y de noches iluminadas por las estrellas del desierto, los templarios empezaron a forjar su identidad. Una identidad que, con el paso de los años, les llevaría mucho más allá de su modesta misión inicial, hasta convertirse
en una de las órdenes más poderosas y misteriosas de la Edad Media. A medida que la pequeña hermandad templaria crecía, surgió la necesidad de establecer un orden claro para su vida cotidiana. No bastaba con empuñar la espada en defensa de los peregrinos. Era preciso también construir un camino espiritual sólido, que sostuviera sus días y sus noches bajo el signo de la fe. Fue entonces cuando entró en escena un hombre de profunda sabiduría y notable influencia en el mundo cristiano, San Bernardo de Claraval. San Bernardo, maestro en la vida monástica cisterciense, comprendió la singularidad de estos hombres que, sin abandonar el combate, buscaban vivir bajo los preceptos de la devoción. Así, inspirándose en las reglas de las órdenes religiosas, redactó para ellos una norma rigurosa, la regla del temple. En ella, los caballeros templarios hallaron el marco que guiaría cada aspecto de su existencia. Su vida diaria estaba marcada por una disciplina austera y constante. No había lugar para el lujo ni para los placeres mundanos. Los templarios vestían túnicas sencillas, comían con moderación y, en todo momento, debían mantener el espíritu vigilante y puro. El silencio era frecuente en los momentos de reposo, y las oraciones marcaban las horas del día. Incluso durante las comidas, mientras se alimentaban frugalmente, uno de los hermanos leía en voz alta pasajes de las Escrituras, para alimentar el alma mientras el cuerpo recibía sustento. Dormían vestidos, listos siempre para acudir al llamado de la defensa, aún en medio de la noche. Sus caballos, armas y armaduras debían estar en constante estado de preparación, pues el deber podía surgir en cualquier instante. Sin embargo, este estado de alerta no los alejaba de la contemplación. La oración ocupaba un lugar central en sus jornadas, y su vínculo con Dios era, en cada acto, el verdadero fundamento de su fortaleza. No buscaban riquezas personales. Todo lo que poseían pertenecía a la orden. La humildad era una virtud esencial, al igual que la obediencia a los superiores. Los bienes acumulados no eran para el beneficio individual, sino para sostener la misión común y auxiliar a los necesitados. Esta comunidad de bienes, unida al voto de castidad, formaba el núcleo de su entrega absoluta. En esta fusión de guerrero y monje, de espada y rosario, los templarios hallaban su equilibrio. Su vida no era fácil ni cómoda, pero era coherente con el ideal que los había reunido. Servir a Dios en cuerpo y alma, defendiendo a los débiles y viviendo bajo el estricto mandato de la fe. Así, día tras día, año tras año, los templarios fueron creciendo, no solo en número, sino en espíritu. Y el mundo, observando desde fuera aquella singular combinación de dureza y piedad, empezaba a reconocer en ellos una fuerza distinta, casi incomprensible, que muy pronto se expandiría más allá de los caminos de Tierra Santa. Con el tiempo, la naturaleza dual de los templarios comenzó a dibujarse con mayor claridad. Eran, sí, monjes devotos, pero también eran guerreros formidables. Esta combinación, tan poco común, les confería un carácter único dentro del complejo mosaico de la cristiandad medieval. Mientras otros caballeros combatían por señoríos, feudos o intereses personales, los templarios alzaban sus espadas bajo un único estandarte, el de la fe. Su lucha no era por gloria personal ni por conquistas de tierras. Era, en su concepción, un acto de servicio divino. Pero aunque su propósito nacía de la oración, su destreza en el campo de batalla no tenía rival. Cuando marchaban a la guerra, lo hacían formando unidades compactas, disciplinadas, que parecían moverse como un solo cuerpo. Cada caballero templario estaba entrenado no solo en el arte del combate individual,
sino en las maniobras de conjunto, en la resistencia firme frente a los embates enemigos, en la capacidad de sostener la línea bajo circunstancias extremas. Su serenidad bajo presión les confería una fama temible. Eran la muralla blanca en medio del caos del combate. Los relatos de la época hablan de su capacidad para mantener la calma, incluso cuando todo parecía perdido. Cuando los demás ejércitos vacilaban o se dispersaban, los templarios mantenían la formación, soportando los golpes y resistiendo hasta el último aliento. Su fe les daba una fortaleza que iba más allá de lo físico. Creían que, si morían en batalla, sus almas serían recibidas por Dios como mártires de la causa sagrada. Pero fuera del combate, su vida cotidiana seguía marcada por la humildad y la renuncia. No llevaban adornos personales, no participaban en torneos ni en ostentaciones de caballería, tan habituales en otros círculos de la nobleza medieval. El esplendor del mundo no les atraía. Su verdadero reino no estaba en la tierra. Aún así, esta austeridad no les restaba respeto. Los príncipes y reyes de Europa veían en ellos un ejemplo de entrega y un brazo armado de la fe. Y los peregrinos, al ver sus mantos blancos y sus cruces rojas, encontraban en su presencia un alivio frente a los peligros del camino. Así fueron consolidándose. Ni únicamente monjes, ni solamente soldados, sino un puente entre la vida espiritual y la defensa activa de su fe. Una identidad singular que les permitiría, en poco tiempo, expandirse mucho más allá de sus humildes comienzos. Cada orden, cada hermandad, encuentra en sus símbolos una forma de expresar su esencia profunda. Para los templarios, esta representación fue clara, sencilla y profundamente elocuente. La cruz roja sobre el manto blanco. El blanco de sus vestiduras no era un simple color, era el reflejo visible de su pureza de propósito, de su voto de castidad, de su entrega total a la causa divina. Al vestir el manto blanco, el templario recordaba, cada día, su compromiso de vivir apartado de las tentaciones terrenales, buscando en la humildad y la obediencia el camino hacia Dios. No era un blanco de ostentación, sino de renuncia. Sobre ese blanco inmaculado brillaba la cruz roja, la cruz patada. Sus brazos anchos en los extremos, casi como un florecimiento, parecían extenderse hacia los 4 rincones del mundo. El rojo intenso evocaba tanto la sangre de Cristo como la disposición del caballero a derramar la suya propia en defensa de la fe. No era un adorno, sino un recordatorio constante de la posible entrega final. Este emblema sencillo se convirtió, con los años, en una imagen poderosa. Allá donde aparecían los mantos blancos con la cruz roja, los viajeros sabían que encontraban protección. Los enemigos, en cambio, comprendían que frente a ellos estaban los guerreros más disciplinados de la cristiandad. La cruz y el manto hablaban incluso antes de que las espadas se desenvainaran. No llevaban más símbolos, ni escudos heráldicos personales, ni joyas, ni signos de riqueza. Solo el blanco y el rojo, solo la pureza y el sacrificio. Incluso sus tumbas, cuando morían, solían ser discretas, a menudo con la simple representación de la cruz templaria tallada en piedra. El manto, además, tenía un significado práctico. Les protegía de las inclemencias del clima, de los vientos del desierto, de las lluvias repentinas, de los fríos nocturnos. Pero siempre, más allá de su utilidad, era un estandarte personal, un reflejo externo de su camino interior. Así, cada templario, al ceñirse el manto cada mañana, renovaba en silencio su compromiso. Era, en cada amanecer, una pequeña ceremonia íntima,
un susurro de fidelidad a la misión que lo había llevado hasta allí. Los caminos de Tierra Santa, por los que tantos peregrinos transitaban, no solo estaban cubiertos de polvo y calor, también eran senderos marcados por el peligro constante, por las emboscadas invisibles, por el filo de la hostilidad. Y fue allí, en esos terrenos antiguos y cargados de historia, donde los templarios comenzaron a forjar su reputación como guerreros firmes y entregados. Jerusalén, la ciudad santa, se había convertido en un enclave central para los cristianos tras la primera cruzada, pero los territorios circundantes seguían siendo inseguros. Bandas de saqueadores, grupos armados hostiles y ejércitos contrarios amenazaban a los viajeros y desafiaban la estabilidad de los recién establecidos reinos cruzados. Era un escenario complejo, donde la fe convivía con la guerra en cada esquina. Los templarios, con su pequeño contingente inicial, comenzaron patrullando las rutas más transitadas. Montaban guardias en los pasos montañosos, vigilaban los vados de los ríos, escoltaban las caravanas de peregrinos. Su sola presencia, firme y silenciosa, disuadía a muchos de los peligrosos grupos que rondaban los caminos. Pero no tardaron en enfrentarse a desafíos mayores. Las incursiones se intensificaban, los asedios a fortalezas cristianas exigían refuerzos constantes, y las batallas abiertas se hacían inevitables. Allí, en los campos polvorientos y bajo el sol implacable, los templarios mostraron su temple. A diferencia de otros ejércitos de la época, que a menudo caían en la confusión y el desorden durante el combate, los templarios mantenían una disciplina férrea. Avanzaban como un solo bloque, con sus lanzas firmes y sus escudos al frente. No se dejaban arrastrar por la ira ni por el miedo. Su serenidad en el combate era tan notable como su devoción en la oración. A menudo en minoría, resistieron asedios prolongados, emboscadas inesperadas y ofensivas masivas. Cuando una posición parecía insostenible, ellos la mantenían. Cuando otros retrocedían, ellos permanecían en pie. Sus enemigos pronto aprendieron a temer su resistencia tenaz, su capacidad de soportar las adversidades más extremas sin quebrarse. Los relatos de aquellos primeros combates comenzaron a extenderse por toda Europa. La valentía templaria se convertía en leyenda, y la admiración hacia su orden crecía. Los peregrinos, al cruzar Tierra Santa, veían en estos hombres no solo protectores, sino símbolos vivientes de una fe que se defendía con coraje y dignidad. Así, en las llanuras, las colinas y las fortalezas de Tierra Santa, los templarios escribieron las primeras páginas de una historia que poco a poco los llevaría mucho más allá de esos horizontes antiguos. Conforme los años avanzaban y las historias de valentía templaria llegaban a oídos de Europa, la Orden del Temple comenzó a crecer más allá de lo que sus fundadores quizás imaginaron alguna vez. Lo que comenzó como un pequeño grupo de caballeros en Jerusalén se fue transformando en una red vasta, extendida tanto en Tierra Santa como en los reinos europeos. Los monarcas, nobles y fieles de Europa, veían en los templarios no solo a defensores de los peregrinos, sino también a hombres de confianza, administradores justos y aliados útiles en tiempos de inestabilidad. Así comenzaron a donarles tierras, castillos, aldeas enteras. Cada donación fortalecía a la orden, permitiéndole establecer encomiendas, centros administrativos donde los templarios organizaban sus recursos, gestionaban sus bienes y entrenaban a sus nuevos miembros. Desde Inglaterra hasta la península ibérica, desde Francia hasta los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico,
las encomiendas templarias se multiplicaron. Allí, en esas tierras lejanas de Jerusalén, los templarios cultivaban campos, criaban ganado, gestionaban molinos y almacenes. Todo estaba orientado a un único propósito: sostener las necesidades de la misión en Tierra Santa. Pero su función no se limitaba a lo agrícola o lo económico. Los templarios también actuaban como intermediarios políticos, participaban en negociaciones entre reyes, ayudaban a resolver disputas territoriales y garantizaban la seguridad de rutas comerciales cruciales. Su neutralidad, pues respondían directamente al Papa y no a ningún monarca particular, les permitía moverse con una autonomía poco común para la época. En los puertos del Mediterráneo, las naves templarias transportaban mercancías, peregrinos y mensajes diplomáticos. En los caminos de Europa, sus caballeros patrullaban y aseguraban el paso de caravanas y viajeros. Allí donde se necesitaba orden y estabilidad, la presencia templaria ofrecía garantías. Mientras tanto, en Tierra Santa, los refuerzos y recursos llegaban sin cesar gracias a esta red europea. Castillos fortificados como el Crac de los Caballeros o la fortaleza de Tortosa se erigían imponentes, defendiendo las posiciones cristianas frente a los constantes conflictos que sacudían la región. El crecimiento de la orden fue tan notable que en pocas décadas los templarios ya no eran únicamente guardianes de los caminos de Jerusalén. Eran administradores de vastos territorios, actores influyentes en los asuntos internacionales y custodios de una red logística admirablemente organizada. Así, desde su modesta fundación, los templarios se convirtieron en un poder silencioso, pero firme, extendido como un entramado invisible que unía Oriente y Occidente bajo el símbolo de la Cruz Roja. Mientras la Orden del Temple crecía y se expandía, muchos comenzaron a preguntarse cómo estos caballeros, que habían hecho votos de pobreza personal, podían administrar semejante cantidad de recursos y sostener un aparato tan vasto y complejo. La respuesta se hallaba en algo más sutil que la simple acumulación de tierras: su capacidad para organizar, innovar y generar confianza. A diferencia de muchos señores feudales de la época, los templarios supieron crear un sistema económico sorprendentemente moderno para su tiempo. Al estar dispersos en distintas regiones, conectaron sus encomiendas a través de una red eficaz de comunicaciones, registros y administración centralizada. Cada enclave templario informaba a los superiores sobre sus cuentas, sus ingresos y sus gastos, lo que permitía un control detallado y ordenado de sus bienes. Pero el verdadero secreto de su riqueza radicaba en un campo aún más innovador: la gestión del dinero y el crédito. Los peregrinos que se dirigían a Tierra Santa, temerosos de ser asaltados en el camino, comenzaron a depositar sus bienes en las encomiendas templarias de Europa antes de partir. A cambio, recibían una carta de crédito, un documento que podían presentar en las casas templarias de Oriente para retirar fondos una vez llegados a destino. Así, evitaban el riesgo de llevar grandes sumas de dinero consigo durante el viaje. Este sistema, basado en la confianza absoluta que inspiraban los templarios, les convirtió en los primeros grandes banqueros de Europa. Sus operaciones no se limitaban a los peregrinos. También los reyes y nobles depositaban en ellos sus tesoros, solicitaban préstamos y gestionaban transferencias de grandes cantidades de dinero entre diferentes regiones. La red templaria, por tanto, se convirtió en una suerte de banco internacional
siglos antes de que existieran las instituciones financieras modernas. Sus fortalezas no solo custodiaban armas y soldados, sino también cofres repletos de monedas, contratos, escrituras y documentos de crédito. Gracias a esta estructura, la orden logró financiar sus campañas, sostener a sus hermanos en Tierra Santa y seguir expandiendo sus propiedades sin necesidad de recurrir a la rapiña o el pillaje. La confianza pública en su honestidad y capacidad de gestión les proporcionaba un flujo constante de ingresos, pero con la riqueza, inevitablemente, también comenzó a crecer la atención de los poderosos. Si bien su acumulación de recursos les permitió alcanzar una notable independencia, esa misma independencia empezaría, en los años venideros, a despertar recelos en quienes veían en ellos no solo servidores de la fe, sino también competidores peligrosos dentro del complejo tablero político europeo. A medida que la influencia templaria crecía, también lo hacía el aura de misterio que los envolvía, no solo por su disciplina militar o su asombroso sistema financiero, sino por los rumores que comenzaban a circular en torno a los saberes que habrían adquirido durante sus largas estancias en Oriente. Los templarios, en sus desplazamientos por Tierra Santa, no vivieron aislados del mundo que los rodeaba. Si bien mantenían firme su identidad cristiana, convivieron, dialogaron y comerciaron con musulmanes, judíos y cristianos orientales. En estas interacciones es probable que entraran en contacto con corrientes de pensamiento y conocimientos que en Europa aún eran desconocidos o apenas comenzaban a asomar tímidamente. Se cuenta que algunos templarios, curiosos y estudiosos, accedieron a manuscritos antiguos que abordaban temas tan diversos como la medicina avanzada, la astronomía, la arquitectura y las matemáticas orientales. Las escuelas de sabiduría islámicas, herederas de tradiciones griegas, persas y árabes, eran entonces centros de un conocimiento refinado, cuidadosamente preservado y ampliado. Algunos relatos, especialmente los que nacieron siglos después de su caída, atribuyeron a los templarios un dominio de saberes aún más esotéricos. Se habló de alquimia, de prácticas místicas, de la búsqueda de la piedra filosofal, de claves ocultas inscritas en antiguas geometrías sagradas. Incluso se sugirió que, en sus excavaciones bajo el antiguo templo de Salomón en Jerusalén, habrían hallado textos o artefactos de un saber perdido. Si bien no existen pruebas concluyentes de tales hallazgos, lo cierto es que el contacto de los templarios con las culturas orientales les ofreció un caudal de conocimientos que enriquecieron su visión del mundo. Su arquitectura, por ejemplo, revela una comprensión avanzada de la ingeniería militar y defensiva, con fortalezas cuidadosamente diseñadas para resistir largos asedios y aprovechar las condiciones naturales del terreno. Los ecos de estas posibles adquisiciones de saber han alimentado durante siglos las leyendas sobre sus secretos. Algunos han llegado a vincularlos con custodios de antiguos misterios herméticos o guardianes de un conocimiento reservado solo a los iniciados. Sin embargo, si despojamos estas historias de su velo de misterio, queda la imagen de una orden abierta al aprendizaje, que no temía explorar más allá de las fronteras culturales de su tiempo, y que supo incorporar valiosas enseñanzas para fortalecer su misión y su permanencia. Con el paso de los siglos, cuando la Orden del Temple ya había desaparecido de la escena política y militar, comenzaron a surgir relatos que elevaron su historia a un plano casi mítico. El más persistente y fascinante de todos estos relatos fue su supuesta conexión con el Santo Grial. El Grial,
Ese objeto sagrado, enigmático y buscado por tantos, ha sido descrito de muchas maneras, como el cáliz utilizado por Cristo en la Última Cena, como un recipiente de conocimiento divino, o como un símbolo de iluminación espiritual. Las leyendas comenzaron a entrelazar la figura de los templarios con la custodia de este objeto supremo, sugiriendo que, durante sus años en Tierra Santa, habrían descubierto su paradero o incluso lo habrían llevado consigo de vuelta a Europa. Estas historias fueron creciendo, alimentadas tanto por la imaginación popular como por escritores y cronistas que, siglos después, buscaron explicar los misterios que envolvían a la orden. ¿Cómo una hermandad que comenzó con humildad alcanzó tanta riqueza e influencia? ¿Qué secretos habrían traído consigo desde Oriente? ¿Acaso, en los pasadizos bajo el templo de Salomón, encontraron algo más que ruinas? El grial no fue el único objeto sagrado asociado a ellos. También se les vinculó con el Arca de la Alianza, con reliquias de los primeros cristianos, con manuscritos de sabiduría perdida, e incluso con antiguas líneas de sangre reales. Cada mito agregaba una nueva capa al enigma templario, ampliando el horizonte de lo desconocido. Es importante comprender que muchas de estas leyendas surgieron mucho tiempo después de la caída de la Orden. No existen documentos contemporáneos que las respalden. Sin embargo, su mera persistencia en la memoria colectiva revela el profundo magnetismo que los templarios continúan ejerciendo sobre nuestra imaginación. Quizás, más allá de los objetos concretos, el verdadero grial templario sea precisamente ese, la permanencia de un misterio que, aún hoy, nos invita a preguntarnos qué partes de su historia nunca fueron contadas abiertamente, qué conocimientos se perdieron y cuántos secretos quedaron ocultos bajo los mantos blancos y las cruces rojas. Así, en la tranquila penumbra de la noche, mientras seguimos este recorrido pausado, comprendemos que los templarios habitan no solo los libros de historia, sino también ese territorio indescifrable, donde los hechos y las leyendas se entrelazan sin que podamos separar del todo uno del otro. A medida que los templarios continuaban creciendo en influencia, algo comenzó a cambiar en el paisaje político de Europa. Lo que al principio fue admiración y apoyo, con el tiempo se fue transformando en recelo. Los reyes, señores de la tierra y del poder mundano, empezaron a mirar con creciente inquietud a esta orden que, sin ser un reino, sin poseer corona, acumulaba una autoridad que cruzaba fronteras y escapaba de su control. El principal motivo de preocupación era la autonomía templaria. Al responder directamente al Papa, los templarios no estaban sujetos a la autoridad de los monarcas locales. Sus castillos, sus encomiendas, sus rutas de comercio e incluso sus bancos funcionaban al margen de los intereses de los reinos. Allí donde los reyes veían enemigos o aliados estratégicos, los templarios seguían sus propios principios y prioridades, siempre bajo la bandera de la fe. Además, su riqueza seguía creciendo. Los depósitos de nobles y comerciantes, los préstamos a casas reales, la administración de vastos territorios agrícolas y sus eficaces sistemas de transporte de valores creaban una red financiera sólida y estable. Los templarios se convirtieron en acreedores de muchos soberanos, lo que les otorgaba un peso económico delicado y, para algunos, molesto. Pero no era solo el dinero lo que inquietaba a los monarcas. También su capacidad militar seguía siendo notable. Aunque su papel en las cruzadas iba menguando conforme avanzaba el siglo XIII, la orden mantenía aún ejércitos entrenados, castillos inexpugnables
y una logística capaz de movilizar recursos rápidamente. Eran, en muchos sentidos, un poder dentro del poder. En los pasillos de los palacios, en los consejos de los ministros, en los oídos de los reyes, comenzaron a multiplicarse las voces que sugerían que los templarios eran demasiado fuertes, demasiado independientes, y en la mente de algunos soberanos ambiciosos, aquella fortaleza empezó a percibirse como una amenaza directa a su propia autoridad. Así, en el corazón de Europa, se fue gestando lentamente un clima de sospecha. Las antiguas alianzas se tensaban. Lo que un día fue veneración por los defensores de la fe, ahora comenzaba a oscurecerse con la semilla de la desconfianza. El equilibrio que los templarios habían mantenido durante casi 2 siglos empezaba a tambalearse, y entre los reyes que más pronto vieron en la orden un obstáculo a sus designios, se encontraba uno cuya ambición y astucia cambiarían para siempre el destino del Temple. Felipe IV de Francia. Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso, era un rey de rostro imponente, pero de espíritu aún más firme. Gobernaba con mano calculadora, siempre atento a las posibilidades de fortalecer su corona, incluso cuando ello requería desafiar a las fuerzas más poderosas de su tiempo. Entre esas fuerzas, los templarios comenzaron a ocupar un lugar central en sus preocupaciones. A principios del siglo XIV, la situación financiera del reino francés era delicada. Las guerras constantes, los gastos de la corte y las ambiciosas políticas exteriores habían dejado las arcas reales exhaustas. Al mismo tiempo, la Orden del Temple controlaba vastos recursos dentro de Francia: tierras productivas, castillos estratégicos, cuantiosos depósitos de dinero y, lo que quizás era más incómodo para el monarca, una independencia que escapaba de su mano. Felipe veía en los templarios no solo una fuente de riqueza potencial, sino también un obstáculo político. No podía permitir que dentro de sus dominios existiera un poder paralelo, respaldado por el Papa, capaz de operar al margen de su autoridad. Y así, en la mente del rey, comenzó a madurar un plan audaz y peligroso. Para justificar cualquier acción contra la orden, no bastaba con la envidia o la codicia. Se necesitaba una acusación grave, capaz de deslegitimar públicamente a los templarios ante los ojos de la cristiandad. Entonces, Felipe tejió una compleja red de rumores y acusaciones: herejía, blasfemia, idolatría, prácticas obscenas en los ritos de iniciación, pactos con fuerzas oscuras. El rey movilizó a sus juristas y colaboradores para construir un expediente sólido que pudiera presentarse no solo ante la corte francesa, sino también ante el Papa, buscando arrastrar a la Iglesia a su cruzada personal contra el Temple. La estrategia de Felipe IV era hábil y meticulosa. Sabía que una acción aislada podría tener consecuencias graves, pero si lograba desprestigiar moral y espiritualmente a la orden, podría despojarla de su poder, sin que el pueblo o la Iglesia reaccionaran en su defensa. Mientras tanto, los templarios, acostumbrados a su posición privilegiada y confiados en su inocencia, no supieron anticipar la magnitud de la amenaza que se cernía sobre ellos. Seguían con su vida regular, sin prever que, en el corazón mismo de Francia, el monarca al que años atrás habían servido como acreedores estaba a punto de desatar el golpe que marcaría el principio del fin. El destino de la Orden del Temple había entrado en una fase irreversible. Lo que se había construido durante casi 2 siglos comenzaba ahora a tambalearse bajo el peso de las intrigas políticas y las ambiciones de un solo hombre. La mañana del viernes 13 de octubre de 1307,
amaneció como cualquier otra en el Reino de Francia. Las ciudades despertaban lentamente, los mercaderes abrían sus tiendas, los campesinos se dirigían a los campos y los monjes entonaban sus primeras oraciones. Pero en la penumbra de esa madrugada se desplegaba una operación cuidadosamente planeada que marcaría para siempre la memoria de la cristiandad. Siguiendo las órdenes secretas de Felipe IV, los oficiales del rey, acompañados por soldados y magistrados, se movilizaron de forma simultánea por todo el territorio francés. El objetivo era claro: detener en un solo movimiento coordinado a todos los templarios residentes en el reino. Castillos, encomiendas, casas de paso y fortalezas templarias fueron rodeadas sin previo aviso. Los caballeros, sorprendidos en sus actividades cotidianas, no ofrecieron resistencia. Su código de obediencia y su fe les impedían alzarse contra las autoridades del rey, aun cuando intuían la gravedad de lo que sucedía. Aquel día, centenares de templarios fueron apresados. Entre ellos se encontraba el gran maestre Jacques de Molay, junto a otros altos dignatarios de la orden. Las mazmorras del reino pronto se llenaron con los mantos blancos y las cruces rojas de los cautivos. Tras las detenciones, comenzaron los interrogatorios. Los acusadores, instruidos por los juristas reales, formularon cargos de herejía, sodomía, adoración de ídolos paganos, blasfemias contra Cristo y rituales secretos indignos de la fe cristiana. Para obtener confesiones, no dudaron en emplear los métodos más brutales de tortura. Muchos templarios, bajo el dolor insoportable y las amenazas, terminaron firmando confesiones forzadas. Otros, manteniendo su fe y su inocencia, resistieron con silencio o negaron las acusaciones hasta el final. Las confesiones obtenidas alimentaron aún más el escándalo y sirvieron de justificación para que Felipe presentara su causa ante el Papa. El viernes 13 quedó desde entonces marcado en la memoria como un día de mala fortuna. No solo por el golpe devastador contra la orden, sino porque simbolizó la traición, la caída súbita de los poderosos y la fragilidad de cualquier institución humana frente a los designios políticos. La detención masiva de los templarios no fue un simple arresto, fue el inicio de un largo proceso de desmantelamiento de una orden que hasta entonces parecía intocable. A partir de ese día, las sombras del calabozo, las llamas de la hoguera y los susurros de acusación comenzaron a envolver lentamente al Temple, arrastrándolo hacia su ocaso definitivo. Después de aquel viernes 13, lo que siguió fue un largo y complejo entramado de juicios, presiones diplomáticas y decisiones eclesiásticas que, poco a poco, fueron sellando el destino de la Orden del Temple. Aunque la detención masiva había ocurrido bajo la iniciativa de Felipe IV, el proceso contra los templarios se fue extendiendo más allá de las fronteras de Francia, arrastrando a la Iglesia y a los demás reinos europeos en su caída. El Papa de aquel entonces, Clemente V, se encontraba en una posición difícil. Aunque formalmente era el máximo líder espiritual de la cristiandad, sus relaciones con Felipe IV eran tensas y complicadas. El rey francés había presionado a la Santa Sede en múltiples ocasiones, e incluso había intervenido en el traslado del papado a Aviñón, bajo influencia francesa. Inicialmente, Clemente V mostró cautela ante las acusaciones contra los templarios, pero a medida que las confesiones obtenidas por tortura llegaban a Roma, y bajo la constante presión del monarca francés, el Papa fue cediendo terreno. Finalmente, se vio obligado a abrir una investigación eclesiástica más amplia, no solo en Francia, sino en todos los reinos cristianos,
En algunos lugares, las encomiendas templarias fueron igualmente confiscadas, pero en otros, los hermanos de la orden fueron absueltos o tratados con mayor indulgencia. La percepción sobre su culpabilidad variaba de región en región, reflejando tanto las diferencias políticas como el nivel de control que Felipe IV podía ejercer más allá de sus dominios. Tras años de procesos, interrogatorios y debates en concilios eclesiásticos, el Papa Clemente V, bajo presión continua, tomó finalmente una decisión definitiva. En el año 1312, durante el Concilio de Vienne, decretó la disolución oficial de la Orden del Temple. La Orden, como institución legalmente reconocida por la Iglesia, dejaba de existir. Sus propiedades fueron mayoritariamente transferidas a la Orden de los Hospitalarios, aunque en muchos casos los bienes templarios pasaron directa o indirectamente a manos de los propios reyes, nobles o instituciones locales que supieron aprovechar la coyuntura. No hubo una condena formal que declarase culpable a la orden como tal de herejía, pero la presión política fue suficiente para sellar su desaparición institucional. Así, lo que no lograron los ejércitos enemigos en los campos de batalla de Tierra Santa, lo consiguió la diplomacia en los salones de poder de Europa. Con la disolución decretada, los templarios dejaron de existir como cuerpo organizado, pero las consecuencias de su caída aún resonarían durante años, y su nombre seguiría viviendo en la memoria colectiva, envuelto en el velo de misterio, injusticia y traición. En medio de aquella tormenta de intrigas, acusaciones y procesos interminables, una figura permaneció en el centro del drama hasta el amargo final: Jacques de Molay, el último gran maestre de la Orden del Temple. Durante años había liderado a los templarios en tiempos difíciles, intentando sostener la estabilidad de la orden mientras el mundo a su alrededor se transformaba. Cuando fue arrestado aquel fatídico viernes 13 de octubre de 1307, de Molay, al igual que sus hermanos, fue sometido a largas sesiones de interrogatorios, amenazas y torturas. Bajo presión extrema, se vio obligado a confesar supuestos crímenes que contradecían los principios de la orden. Sin embargo, posteriormente se retractó de aquellas confesiones forzadas, reafirmando su inocencia y la pureza del Temple. Durante los años siguientes, su destino quedó en suspenso, mientras las autoridades eclesiásticas y políticas debatían el futuro de la orden. Aunque muchos templarios fueron puestos en libertad, condenados a cadenas perpetuas o ejecutados, Jacques de Molay permaneció prisionero, símbolo visible de la resistencia de la orden ante su ocaso. Finalmente, en marzo de 1314, tras años de cautiverio, el rey Felipe IV decidió cerrar el capítulo con una sentencia final. De Molay, junto a Geoffrey de Charnay, otro alto dignatario templario, fue condenado a morir en la hoguera en la isla de los judíos, sobre el Sena, en París. Aquel día, mientras las llamas comenzaban a envolver su cuerpo, Jacques de Molay mantuvo la serenidad que había caracterizado a los templarios durante generaciones. Según los relatos de la época, proclamó su inocencia hasta el último instante y con voz firme lanzó una maldición tanto sobre el Papa Clemente V como sobre el propio Felipe IV, vaticinando que ambos encontrarían su final en el plazo de un año. Curiosamente, las crónicas posteriores señalaron que tanto Clemente V como Felipe IV fallecieron poco tiempo después de la ejecución del Gran Maestre, alimentando aún más el halo de misterio y fatalidad que rodearía la caída de los templarios. Con la muerte de Jacques de Molay, la Orden del Temple desaparecía oficialmente. No quedaba ya su estructura
sus fortalezas, ni su legalidad. Sin embargo, lo que no pudieron extinguir las llamas fue el eco profundo de su historia, que continuaría resonando a través de los siglos, envuelto en la fascinación, el mito y la búsqueda de respuestas que, quizás, nunca lleguen por completo. Aunque la Orden del Temple fue oficialmente disuelta y su último gran maestre encontró la muerte en la hoguera, la historia de los templarios no concluyó por completo con ese acto final. En muchos rincones de Europa, algunos hermanos templarios lograron evitar la persecución, desvaneciéndose silenciosamente en los márgenes de la historia. No todos los templarios fueron arrestados aquel viernes 13 de 1307. En varios territorios fuera de la influencia directa de Felipe IV, la caída de la orden se vivió de forma distinta. En países como Portugal, Escocia o ciertos reinos de la península ibérica, algunos templarios hallaron refugio, acogidos por monarcas que los protegieron o que reconvirtieron sus funciones en nuevas órdenes militares. En Portugal, por ejemplo, bajo la protección del rey Dionisio I, los antiguos templarios se reorganizaron bajo el nombre de Orden de Cristo. Esta nueva institución heredó gran parte de las posesiones templarias, permitiendo que los conocimientos y la experiencia de aquellos caballeros siguieran sirviendo al reino, especialmente durante los años de exploración y expansión marítima que vendrían después. En otros lugares, muchos templarios, despojados de su condición oficial, se integraron discretamente en la vida civil. Algunos regresaron a sus familias, otros se refugiaron en monasterios o pequeñas comunidades rurales. Algunos, se dice, se ocultaron en hermandades secretas, manteniendo vivos ciertos rituales y conocimientos que, con el tiempo, alimentarían nuevas leyendas. Y luego están los relatos más oscuros, los que hablan de templarios que lograron escapar cargando con tesoros, reliquias o documentos de gran valor. Estas historias han alimentado durante siglos las especulaciones sobre fortunas ocultas, túneles secretos, embarcaciones desaparecidas y mapas codificados, creando un tejido de misterio que nunca ha sido del todo confirmado ni completamente desmentido. A partir de esas desapariciones, comenzaron a surgir teorías sobre una continuidad subterránea del temple. Se habla de templarios que habrían emigrado en secreto a otros continentes, que habrían establecido contactos con sociedades esotéricas, o que habrían transmitido su saber a generaciones posteriores de iniciados. Más allá de lo que puedan confirmar los documentos, lo cierto es que, tras la caída institucional, la estela de los templarios no se borró. Su legado quedó disperso en fragmentos, en castillos que aún se yerguen, en manuscritos que aún se estudian, en símbolos que todavía aparecen grabados en piedra y, sobre todo, en el imaginario colectivo, donde su historia continúa vibrando con fuerza. Así, aunque la orden ya no existe como tal, los templarios, de alguna manera, nunca desaparecieron del todo. Con el paso de los siglos, la figura de los templarios se fue transformando en un símbolo universal del misterio. Aunque su desaparición oficial fue completa, los relatos sobre su legado oculto comenzaron a multiplicarse en los márgenes de la historia, dando nacimiento a numerosas teorías sobre su posible continuidad en las sombras. Muchas de estas historias giran en torno a la idea de que, lejos de extinguirse, algunos templarios habrían mantenido viva su sabiduría y sus ritos, transmitiéndolos a través de redes discretas que acabarían dando origen a distintas sociedades secretas posteriores. En este tejido de relatos, los nombres de los masones,
Los Rosacruces e incluso otras hermandades esotéricas han sido frecuentemente vinculados a un supuesto linaje templario oculto. Los masones, por ejemplo, han sido señalados en repetidas ocasiones como herederos de ciertos saberes templarios, especialmente por los símbolos compartidos, las estructuras jerárquicas y los rituales iniciáticos que parecen guardar ecos antiguos. Algunos ritos masónicos, nacidos siglos después de la caída del Temple, hacen referencia velada a los caballeros y a su búsqueda de conocimiento y pureza. Del mismo modo, los Rosacruces, envueltos también en un halo de misticismo y alquimia, han sido asociados con los secretos espirituales que, según algunos, los templarios habrían conservado de su contacto con Oriente. Estas conexiones, aunque difíciles de verificar históricamente, han sido cultivadas con esmero por escritores, investigadores y apasionados de lo oculto, fortaleciendo el mito con cada nueva generación. Además de las sociedades secretas, el imaginario popular ha seguido especulando sobre tesoros escondidos, reliquias sagradas bajo custodia secreta y documentos perdidos que contendrían verdades prohibidas. Cada nueva excavación en castillos templarios, cada hallazgo arqueológico relacionado con el temple, vuelve a encender las llamas de estas leyendas. El atractivo de estas historias reside, quizás, en lo que no sabemos. Los templarios dejaron tras de sí suficientes sombras, suficientes espacios en blanco, como para que la imaginación de los siglos posteriores pudiera llenar esos vacíos con posibilidades infinitas. Al final, lo que permanece es ese magnetismo silencioso que despierta la idea de una sabiduría perdida, de un saber transmitido en secreto, de una llama encendida en la oscuridad que nunca se apagó del todo. Más allá de los hechos documentados, el enigma templario sigue siendo un espacio fértil para la fascinación humana por lo oculto, por lo que pudo ser y por lo que quizás, en algún rincón del tiempo, aún permanece escondido. Cuando nos detenemos a contemplar la historia de los templarios, a través de los siglos de relatos, de documentos incompletos y de mitos persistentes, surge inevitablemente una pregunta profunda. ¿Qué nos dicen, en el fondo, los secretos de los templarios? ¿Qué es lo que permanece, más allá de las leyendas y las especulaciones? Su historia, vista con calma, nos habla de la complejidad de la condición humana. En los templarios vemos reflejados algunos de los impulsos más antiguos y contradictorios del hombre: la fe absoluta, la entrega total, la disciplina férrea, pero también la ambición, el poder, los miedos y la codicia. Ellos surgieron de un deseo puro y concreto: proteger a los indefensos en los caminos de Tierra Santa. Desde esa raíz humilde, crecieron en influencia, se adaptaron, expandieron sus funciones y terminaron convirtiéndose en una fuerza global para su época. Supieron administrar, negociar, gobernar y luchar. Y, como sucede tantas veces, el peso de su propio éxito atrajo la desconfianza de quienes no podían tolerar un poder que no controlaban. Sus supuestos secretos, ya fueran reales, ya fueran proyección de la imaginación de otros, nos recuerdan cómo el vacío de información alimenta la fantasía. Cuanto menos sabemos, más vasto es el espacio que se abre para las historias, para las hipótesis, para las búsquedas interminables. Y quizá ahí reside también una enseñanza. Los mayores misterios no siempre necesitan respuestas, sino comprensión de su propia naturaleza como reflejo de nuestras inquietudes. En su caída vemos cómo el poder político puede manipular las estructuras espirituales, cómo las alianzas frágiles
pueden quebrarse bajo la presión de intereses mundanos, y cómo los juicios pueden ser dictados no por la verdad, sino por las necesidades de los poderosos. Los templarios nos enseñan, en último término, sobre el riesgo de caminar entre la devoción y el poder, entre la humildad proclamada y la influencia real, sobre la fragilidad de las instituciones cuando se vuelven demasiado grandes, demasiado visibles, demasiado independientes. Pero también su memoria nos recuerda la capacidad del ser humano de construir ideales, de forjar estructuras de solidaridad, de entrega y de orden en medio del caos. Y esa memoria, envuelta en su manto blanco y cruz roja, continúa hablándonos, suave, desde los márgenes de la historia, como un susurro que nunca ha dejado de resonar. Ahora que hemos caminado juntos por la senda completa de los templarios, es posible ver su historia con una mirada más serena, comprendiendo la amplitud de lo que representaron, porque en ellos convivieron, de forma inseparable, la luz y la sombra. Fueron hombres de fe profunda, que abrazaron una vida de disciplina, de oración, de entrega total a una causa que creían justa. Se apartaron de los placeres mundanos, vivieron bajo reglas estrictas y ofrecieron su espada para proteger a los más vulnerables en tiempos de peligro. Su existencia diaria, marcada por el sacrificio y el compromiso, los llevó a convertirse en símbolos de devoción y valentía. Pero también fueron protagonistas de una estructura de poder considerable. Administradores hábiles, constructores de fortificaciones, pioneros de la banca, intermediarios entre monarcas y comerciantes. Su red de influencia se expandió hasta tocar los nervios mismos de la política europea, convirtiéndolos en una fuerza que, aunque nacida de la fe, supo manejar los mecanismos del poder terrenal con gran destreza. En su auge, brillaron como custodios de la cristiandad, como defensores firmes frente a los peligros de Oriente, como innovadores en la organización de recursos y en la gestión del riesgo. Y en su caída, fueron víctimas de las pasiones humanas, la codicia, la envidia, el temor de los reyes que vieron en ellos un poder que no podían controlar. La historia los muestra como guerreros y como banqueros, como místicos y como administradores, como mártires y como sospechosos. Y quizá por eso su memoria sigue tan viva, porque contienen en su relato todos los matices que componen las grandes historias humanas: el idealismo, la ambición, la nobleza, la traición, el sacrificio, la injusticia. A través de los siglos, su imagen ha sido moldeada por la mirada de quienes les han observado: admiradores, detractores, investigadores, soñadores, y cada uno ha proyectado sobre ellos sus propias preguntas, sus propias búsquedas, sus propias inquietudes. Así, los templarios, más allá de los hechos fríos de los documentos, permanecen como un reflejo complejo de lo que somos y de lo que buscamos entender en nosotros mismos. El constante juego de luz y sombra que atraviesa toda historia humana. Ahora, en el sosiego de esta noche que nos envuelve, mientras el mundo reposa bajo su manto de silencio, es posible aún escuchar, si uno presta atención, el eco lejano de los pasos de aquellos caballeros que un día caminaron por los senderos de la historia. Pasos firmes, disciplinados, entregados a una causa mayor, que siguen resonando, invisibles, en la memoria de los siglos. Los templarios no están ya entre nosotros, pero su presencia sigue viva en los muros de las fortalezas que levantaron, en los símbolos que legaron, en las preguntas que nunca terminamos de responder. Sus cruces rojas aún laten en el imaginario colectivo. Sus misterios siguen invitándonos a la contemplación pausada de lo que fue
y de lo que podría haber sido. Así es como la historia los guarda, no como figuras de un pasado completamente cerrado, sino como un relato abierto, siempre dispuesto a ser revisitado, a ser comprendido desde nuevas miradas, desde nuevas generaciones, que como nosotros esta noche, se sientan frente al fuego de la memoria para escuchar de nuevo su travesía. Y mientras el tiempo continúa su marcha serena, los templarios permanecen, discretos pero presentes, en ese rincón íntimo donde el ser humano guarda sus historias más profundas, aquellas que no se borran, aquellas que, en el fondo, siguen caminando junto a nosotros, en la calma de la noche, como un susurro antiguo que nunca ha dejado de acompañarnos.